Está con nosotras y nosotros Cintia Bolio, quien es pues parte fundamental de esta casa del Chamuco y los Hijos del Averno, y pues es caricaturista, a quien todos los meses pueden encontrar en la revista del Chamuco y pues también en Chamuco TV. Cintia, buenos días, ¿ya nos escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás, estás, Cintia? Buenos Carolina? días. Bueno, creo que yo no te veo, pero tú sí en un momento nos... Sí, Listo, te ya te veo y te vemos. escucho muy bien. Nosotros ya también te vemos y te escuchamos muy bien. ¿Qué tal? Qué Pues gusto de verte. Muchas gracias por la invitación. igualmente, muchísimas gracias a ti por aceptarnos estos minutos. Digamos, sabes que estamos en esta ebullición de la información, pero pues no queremos también dejar pasar pues algo también muy importante, muy relevante también a propósito de estos movimientos también de Estados Unidos y en general de estos gobiernos de ultraderecha, pues que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Y entonces, pues tú, siendo también especialista en este tema, queremos abordar contigo esta situación sobre los derechos de las mujeres y en específico del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, cómo va esta cuestión del asunto del aborto en América Latina, frente, por ejemplo, a un Javier Milei, quien pues hemos visto varias veces manifestarse pues en contra de estos derechos, esta agenda también de los ultraconservadores que una y otra vez aprovechan cada ocasión para buscar ir en detrimento de estos derechos. Si nos puedes, Cintia, pues eso, compartir la perspectiva, el panorama de cómo están los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina en este momento tan álgido que estamos viviendo. Pues está tremendísima la cosa, mi querida Carolina, como siempre. La cuestión filosófica de ser o no ser dueñas de nuestros cuerpos. Y esta es una cuestión que va más allá de la propia mujer decidiendo sobre su cuerpo, porque la criminalización de las mujeres y la potestad del Estado sobre nuestros cuerpos son actos políticos. Aquí en México ha habido una lucha desde el siglo XX por esta libertad. Estamos hablando en este caso de la libertad. Son temas muy filosóficos y muy complejos, ¿no? Pero ya visto desde el punto de vista legal, valga la redundancia, tenemos las mujeres derechos sexuales y reproductivos precisamente gracias a la lucha de los grupos de las colectivas feministas en México desde el siglo XX, que no nos ha dado la estructura patriarcal que nos gobierna mundialmente, no nos ha obsequiado a las mujeres derechos sexuales y reproductivos, se han arrebatado, se ha luchado por ellos y se han conseguido. En el caso de México, desde 2007, el aborto, la interrupción legal del embarazo, es un hecho, es un derecho garantizado por el Estado, por el gobierno de izquierda en Ciudad de México, y esto ha permitido que en México mujeres de distintos estados, de distintas entidades accedan a este derecho. En Ciudad de México, hasta la fecha en México ya tenemos eh, esta legislación en aproximadamente 19 estados. Sufrimos un periodo oscurísimo de criminalización y persecución de 2008 a 2019 más o menos, gracias a los gobiernos del PRIAN. No dejemos de recordar, de tener esta memoria histórica, porque la derecha arrebata derechos. Suena chistoso, pero es una realidad. Y lo que mencionas de Milei es como el caso del momento, ¿no? Acompañamos la lucha de las compañeras, de las hermanas argentinas de la Marea Verde de allá con mucha emoción, porque lograron despenalizar en todo el país de Argentina, descriminalizar a las mujeres, tener el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la IVE. Pero llegando mi ley, pues empieza a echar para atrás estos derechos, ¿no? Y como decía la sabia Simone de Beauvoir, tenemos que estar vigilantes las mujeres de nuestros derechos toda la vida y todos los días, porque en cualquier momento llega algún iluminado de estos de ultraderecha, y a veces ni tan ultras, pero también machines o misóginos. Y una de las expresiones de la misoginia, pues es esta cigotofilia, ¿no?
y esta construcción de los conceptos que tampoco debemos olvidar que vienen de la religión. Eh, a mí me gusta mucho mencionar esto, por ejemplo, hacer esta relación, porque sabemos que las leyes que norman nuestros cuerpos, que regulan la vida de las mujeres, las escribieron hombres que escribieron las Biblias y de las Biblias pasaron a las leyes. América Latina tiene esta historia a partir de la invasión de España en el siglo XVI el poderío, ¿no?, de la religión católica y sus montones de derivadas que han permeado culturalmente y han construido una narrativa sobre el concepto de vida. Porque si hablamos sobre el aborto, sobre lo que significa abortar, sobre este proceso biológico, pues los hombres abortan todos los días. Es un proceso biológico. Todos los días los hombres, a partir de su temprana pubertad, tienen erecciones todas las mañanas, que muchas terminan en eyaculación, ¿no? Eso es un aborto, pero no hay una narrativa que lo señale como nos señalan a las mujeres, y ahí viene la construcción de este concepto de vida. En la ley no se dice que desde el esperma ya hay vida, ¿no? Pero en el caso de las mujeres sí, ¿no? A partir del cigoto se empieza a crear esta narrativa de pecado primero y de delito después, que nos criminaliza y nos estigmatiza también. Entonces tenemos que luchar como en varias vías: la vía cultural, la vía social, la vía legal, etcétera. Y en el caso de América Latina, pues ha habido avances. El caso de Argentina, pues sí nos preocupa por esta regresión dada la llegada de la ultraderecha con Milei, pero tenemos que en América Latina, bueno, primero veamos todo el continente. En Canadá, Canadá es uno de los países del mundo que legalizó la interrupción del embarazo sin restricciones. No hay restricciones por semana ni por mes. En Estados Unidos, de los 70 hasta la llegada del primer periodo presidencial de Trump, tenían la ley Roe, derivada del caso del juicio de Roe versus Wade, que despenalizó la interrupción legal, o sea, la hizo legal la interrupción del embarazo en todo Estados Unidos. Llegó Trump y lo empezó a echar para atrás, apoyado en la Corte Suprema de allá, de mayoría conservadora. Entonces ahí pues valió gorro el derecho a la libertad, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que es un derecho humano fundamental. ¿Y qué sucede en América Latina? Pues que vamos en contrario, ¿no? Aquí en México hemos estado ganando primero este periodo tremendo de 2007 y de 2008, de criminalización de 2008 a 2019, o sea, 11 años, ¿no? 11 años para que de Ciudad de México se despenalizara en Oaxaca, que fue en 2019. Y llegamos a esto, pues también con las consignas, ¿no? Con las consignas de la lucha feminista, de que la maternidad debe ser elegida, debe ser aceptada, no debe de ser impuesta. Y en el caso de violencia sexual, de embarazo por violación, en el país supuestamente está totalmente despenalizado, pero hablamos de que sobre todo es embarazo adolescente y de niñas, ¿no? Hablamos de las niñas que no deben de ser madres bajo ninguna circunstancia. Una niña embarazada es una niña violada. El caso de los adolescentes pues requieren de esta atención, porque también la derecha se regodea mucho en acusar, en señalar con el dedo flamígero, de hablar sobre pecado, sobre moral, cuando estamos hablando de un problema de salud pública y de acceso a los métodos anticonceptivos en el caso de la adolescencia y la vida adulta, pero también de la educación. La educación tiene que cambiar, tiene que ser realista en cuanto a la adolescencia, a partir de la secundaria, inclusive de la primaria, para la protección y prevención del abuso sexual de niños y niñas y adolescentes. Entonces, en América, volviendo al tema América Latina, lo tenemos despenalizado en Canadá. En Estados Unidos, pues ya casi la mitad del país lo ha criminalizado. Ahora, con la elección de Trump, también hubo un referéndum que ganó la visión a favor de la interrupción legal del embarazo en los estados, en 10 estados de Estados Unidos. Y
En América Latina tenemos, por ejemplo, el caso de Colombia, que es muy progresista, es el más progresista, ¿no? Tiene una extensión, no de 12 semanas como en México, sino de 24. Uruguay, Cuba, México, 12 semanas. Argentina, hasta 14 semanas, pero bueno, llegó mi ley. Y tenemos los casos medievales también de Latinoamérica, ¿no? Desafortunadamente, que son Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, en donde la criminalización es plena. Inclusive en casos de violación está penalizado el aborto y se puede perseguir desde niñas de primaria hasta mujeres en edad adulta que se encuentran privadas de su libertad y son casos que se están atendiendo y se están denunciando desde el feminismo y también desde el feminismo institucional. Por ejemplo, la ONU tiene estas estadísticas y va denunciando estos casos porque además todos los países de América Latina han firmado cartas de derechos, ¿no? En las que se incluye, por ejemplo, la CEDAW, que va por la eliminación de todos los tipos de discriminación, discriminación de las mujeres, y no se cumple, ¿no? Inclusive en México tenemos eh, ya cerca de 19 estados, recientemente, felicidades, se añadieron Campeche y Michoacán, pero sin embargo, pues también hay quejas, ¿no? Hay denuncias de las colectivas feministas que dicen que no se está respetando o que los estados, las entidades no están garantizando plenamente el acceso a la interrupción legal del embarazo. Ok, Cintia. Sí, sí, sí. Pues sin duda es un tema que da para mucho más, sobre todo frente a esta llegada de la ultraderecha, como bien dices, ultraderecha y antiderechos. Si tú nos lo permites, pues seguir la comunicación sobre esto, ir también como puntualmente, digamos, en esta situación que se está presentando tanto en América Latina como en otros países de México y pues también acá en otros países de América Latina y de Europa y también acá en México, pues irlo siguiendo puntualmente, Cintia. ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Bueno, ya dijimos también que acá en la revista, pero si nos puedes contar un poquito de dónde podemos seguirte, dónde podemos verte. Ah, sí, bueno, desde luego en la revista cada mes adquieran El Chamuco en todos los puestos de revistas, librerías y por internet también en el sitio web. Y tengo muchas cápsulas, obviamente en la revista tengo muchos cómics dedicados al tema. Ha sido uno de mis temas pues más recurrentes por la urgencia y también por el trasfondo, ¿no? Social de la potestad sobre nuestros cuerpos, que es una absoluta injusticia, ¿no? Recordemos que la palabra aborto también aplica a los hombres cuando eyaculan sin fines reproductivos, cuando abandonan a sus hijos e hijas y se deslindan de su responsabilidad de paternar, ¿no? Eh, y bueno, obviamente también en la cápsula de la chamuca tengo muchas dedicadas al respecto, pueden verlo en Chamuco TV, en YouTube. Y también les invito, si quieren si quieren leer los cómics en Facebook, tengo ahí bastantes materiales subidos en modo público, pueden acceder y echarles una lectura, por ejemplo. Y aquí pues también tenemos este cómic especial que fue publicado en la revista de manera resumida en el Chamuco. Es Ujú. Puras Sebas, cómo ser dueña de tu cuerpo sin ser criminalizada en el intento. Salió una versión resumida en el Chamuco, en la revista, y pueden consultarla también en Facebook y me pueden seguir en mis redes. Como siempre, ahí andamos en Facebook, en el Twitter, ese Reino del Amor, y pues también un poquito en Instagram. Perfecto, Cintia, pues te agradecemos de verdad muchísimo estos minutos y si nos permites pues seguir en comunicación. Digo, ya estamos preparando estas cápsulas rumbo al 8M, pero pues que no solamente se quede pues en el Sí. próximo sábado esta información para toda nuestra audiencia. Y pues eso, Cintia, si nos permite seguimos en comunicación. Ujú. Ay, muchas gracias. Solamente añadir rápidamente Sí. que también tenemos mucho la charla sobre los procesos legales, pero hay que hablar de la realidad, ¿no? De la vida de las mujeres. Las mujeres abortamos no por gusto, no por deporte. Y las mujeres abortamos con y sin leyes, con y sin interrupción legal del embarazo. Y lo hacemos también
acompañadas. Por eso es importante mencionar también el trabajo de las mujeres que apoyan a las mujeres o niñas que requieren un procedimiento de aborto, inclusive más allá de las fronteras. Ahora que criminalizaron a las gringas, ellas están encontrando ayuda en la frontera norte, en los grupos feministas que están en Tijuana y demás ciudades. Entonces también ahí hay un fenómeno de solidaridad entre mujeres y bueno, es importante mencionarlo porque se les llama acompañantes, ¿no? Ujú. Acompañantes del aborto. Y el aborto es seguro, aunque no sea legal, puede ser seguro con procedimientos certificados con las mismas grupos y grupos colectivos de feministas. Entonces, es importante tener esta información y seguir presionando, seguir exigiendo que todas las entidades, que todos los países, los gobiernos cumplan con la obligación de garantizar este derecho reproductivo, sexual, humano de las mujeres y las niñas. Claro. Muchísimas gracias, Caro. Muchísimas gracias a ti y seguiremos puntualmente pues esto también del lado de tu acompañamiento para pues estar informados. Muchas gracias, Cintia, por estos minutos. Gracias a ti, un abrazote Un muy abrazo, grande. igual un abrazo, lindo día. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.